Hola a todos y bueno, bienvenidos a este primer vídeo que vamos a hacer cada semana, ¿no? En la que lo que vamos a hacer es presentar qué es lo que han hecho los mercados la última semana, noticias más importantes y después cómo nosotros las interpretamos para deciros qué es lo que estamos haciendo y qué vemos a futuro, ¿no? Por supuesto, y antes de comenzar, deciros que todo esto no son recomendaciones, ¿no? de compras ni nada por el estilo, es simplemente información de lo que ha sucedido en el mercado y de cómo nosotros estamos gestionando todo esto desde el fondo, ¿no? Desde el Finvesta Cero. Entonces, bueno, pues por comenzar un poco a nivel general de las bolsas, lo que todos ya sabemos, ¿no? Las últimas semanas han estado subiendo, principalmente para que sepáis en el año. Las que más han subido han sido Rusia, Nasdaq y México. Bien, Nasdaq principalmente la última semana y ha sido debido a los resultados que han sacado las grandes empresas, porque había una dicotomía, ¿no? Veíamos días en los que el Dow Jones y el Standard Poor's caían y el Nasdaq subía, ¿verdad? Y esto ha sido no porque todas las empresas en general hayan subido en el Nasdaq, sino porque los resultados de las grandes empresas, Meta, Google, han sido bastante buenos, alguna decepcionado como Amazon, pero los resultados de las grandes tecnológicas han sido buenos, ¿no? Y entonces el Nasdaq en sí ha subido, pero ahora os comentaremos, esta subida todavía no nos la llegamos a creer y creemos que hay mucha tensión de mercado, ¿no? Además, en Estados Unidos, los sectores que más se están moviendo, los que mejor se están comportando, son la tecnología, la comunicación, eh, la parte de semiconductores y los home buildings. Además, estos últimos, que se están comportando, sus grandes empresas están ya casi en máximos históricos, y nosotros las comenzamos a comprar en el Finvesta Cero. Dos de las principales del sector las compramos ya a inicios de marzo. Lo comentamos en la entrevista en Capital Radio, os dejamos el link aquí abajo por si os interesa escucharla. Ya comentamos que es que básicamente era el sector más barato que había en el mundo y había empresas de muchísima calidad muy baratas, ¿no? Y entonces por eso las compramos, pues Pulte Group, que su ticker es PHM, es la principal que tenemos en el fondo, ¿no? En este sentido. Y bueno, fuera parte de eso, las noticias principales que hemos tenido, en general las noticias económicas han sido negativas, ¿no? Eh, los, eh, Ahora, por ejemplo, tenemos el tema de First Republic Bank, ¿no? Que finalmente ha tenido que ser embargado y lo ha comprado JP Morgan. Y hay datos que a nosotros nos preocupan bastante. Como os decía antes, pese a que son estos sectores los que más están subiendo y que las bolsas están subiendo, nosotros no lo llegamos a creer porque, fijaos, la subida del Nasdaq en sí no viene por una gran mayoría de acciones, sino por unas pocas que han dado buenos resultados. Mientras tanto, el Standard Poor's y el Dow Jones no llegaban a subir del todo, ¿no? Por otro lado, los datos económicos los tenemos en negativo, la parte de las tensiones de First Republic. Además, los datos de inflación, nosotros creemos que van a venir en las próximas 2 semanas, bueno, la semana que viene, creemos que van a venir con subidas, van a ser negativos. ¿Por qué? Porque en los últimos meses hemos visto que los datos de inflación eran buenos, lo que es incluyendo la parte de materias primas, o sea, la parte de energía, perdón. ¿Por qué? Porque el gas natural ha caído muchísimo, el petróleo, por ejemplo, ha pasado de 120 a 67 más o menos, pero el último mes han repuntado ya. El gas natural no, todavía no, nosotros creemos que subirá, pero el petróleo se ha pasado ya de 67 a alrededor de 80, 80 y pico. Y esto creemos que se va a ver reflejado en el próximo dato de la semana que viene, ¿no? Y esta semana habla también la Fed, habla pasado mañana acerca de los tipos de interés. Entonces, como decimos, creemos que va a haber volatilidad, creemos que los mercados tienen gran probabilidad de caerse, de que los datos macroeconómicos sigan siendo negativos, porque a lo que os estoy comentando hay que añadir que China está teniendo muchos problemas, ¿no? En China estamos viendo cómo la gente está sacando el dinero de las entidades bancarias, cómo está habiendo crisis inmobiliaria del estilo de Evergrande en su momento. Las perspectivas económicas de China ya se han reducido muchísimo a niveles que no tenían desde hace años. Entonces, en este sentido,
realmente estamos viendo que hay mucha tensión a nivel global y que las bolsas tienen bastantes probabilidades de caerse. Por eso nosotros seguimos protegidos y por el momento nos vamos a mantener así. Es más, Ray Dalio en las últimas entrevistas ya ha comentado que ha salido completamente de China, pese a ser uno de sus principales defensores, ya ha salido completamente de allí, ¿no? Druckenmiller, uno de los, para quien no le conozca, podéis buscarle, Stanley Druckenmiller, fue contratado por el gran George Soros en su momento y es el que dirige Duquesne, uno de los mejores gestores que ha habido en la historia. Ha comentado que él va a atacar al dólar, está atacando al dólar y que ve que puede haber mucha tensión también en la bolsa a lo largo de los 6 próximos meses y que él está teniendo mucho cuidado, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros creemos que las próximas semanas pueden ser negativas y estamos siendo cautos, ¿no? Luego puede pasar de todo, pero eso es lo que estamos viendo por los datos que os decimos en general. Sí que es cierto que dentro de toda esta situación vemos algunos casos que sí nos gustan, ¿no? Por ejemplo, Japón nos sigue gustando, que ya lo dijimos desde el principio de año que podía ser de los mejores, de los que más nos gustan, ¿no? ¿Qué más nos gusta? Nos gusta Singapur. Singapur creemos que tiene bastante potencial y puede ser interesante entrar ahí. Y después, como sectores, para que sepáis, aparte de home building, en comunicación ya tenemos algo. Estamos entrando mucho en real estate, para que lo sepáis. En real estate, en rate en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ha tenido el mayor índice de compra de insiders de la historia. Es decir, desde el año 1990 y muchos hasta el 2023 nunca había habido tantas compras de insiders en este sector, lo cual nos lleva a pensar que puede subir muy bien, ¿no? Por eso estamos, bueno, recomendando un poco a nuestros inversores que cojan fondos en este sector y nosotros tenemos ya pues algo más del 10% en este sector, algo más del 10% del fondo está en este sector. Así que por este lado sí vemos esa parte positiva, pero en general vemos que las próximas semanas hay que tener mucho cuidado. Hay grandes peligros a nivel macroeconómico, las noticias están siendo negativas, la parte de energía está subiendo y puede provocar que de nuevo la inflación continúe tensando la economía. Y bueno, y esto es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Nosotros estamos entrando en real estate, tenemos bastante diversificada la cartera, empresas muy baratas y tenemos bastante protegido el fondo, de manera que si estas caídas se dan, nosotros no caeremos y probablemente estaremos en positivo, ¿no? Bueno, pues estas son un poco todas las noticias, ¿no? Y lo que os queríamos comentar hoy. Espero que os resulte interesante y nada, esperamos para la próxima y a ver qué tal esta semana. Un abrazo a todos.